días. Buenos días. ¿Estás serio, Natán? ¿Estás serio? Bueno. Buenos días. Eso está bastante bien. Bueno, me toca empezar y siempre quito el dedo, ¿verdad? Bueno, la verdad es que estamos contentos. Ya hace como 3 años que no vengo a mi encuentro, cosas familiares de salud, y mi mujer y yo pues teníamos ganas de venir porque siempre es especial, ¿no? Venir a un encuentro, juntarnos a la gente que hace tiempo que no nos vemos, compartir estos dos días, poder aparcar un poco todo, el mover diario, el día a día y poder parar y edificarnos, ¿no? Todo eso tiene que ser pues para dar gloria a Dios y para edificarnos, para seguir adelante. Vamos a estar aquí hasta el domingo, pero el domingo volvemos a Alicante, a Madrid, a París, a Córdoba, a donde hayamos venido, y volvemos a la vida, ¿verdad? La vida del día a día, de nuestras vidas, y que podamos irnos de aquí pues, con una palabra que nos haya traído dirección, que nos haya hablado, que nos haya animado, consolado, pues cada uno sabemos cómo venimos aquí en estos días, cada uno tenemos nuestra vida, sabemos nuestras necesidades, pero como ayer compartía Yanko, Dios quiere hacer cosas en nuestra vida. Aparte del encuentro cada día, Dios quiere hacer cosas. Y el lema que tenemos en el... Yo voy a aprovechar para empezar, como soy el primero. El lema es un reto importante, ¿verdad? ¿O no? No es algo, no es cualquier cosa. Y los lemas, los versículos que se cogen para cada convención, yo no creo que haya, aquí en Madrid hayan, mira este que es muy bonito, este que suena bien. Yo creo que a través de haber puesto este versículo como lema de este encuentro, detrás está Dios, queriéndonos animar, ¿no? Y el reto no es sencillo. Dice, ser imitadores de Dios como hijos amados, ¿verdad? Yo quiero empezar por aquí, por este versículo, me voy a aprovechar un poquito por ser el primero que lo digo. Y para entender un poco, pues, ser imitadores de Dios, pero ¿en qué manera, no? ¿En qué manera somos imitadores de Dios? Esto no es algo abstracto, no se trata de, vamos a poner a ver, a tratar de ser buena gente. Quizá para entender esto. Retírate un poco. Sí, es que me puedo traer un resto de Eso sopla mucho. Soplo mucho. A ver, Eso es las almas más fatales. A ver, ¿me aviso ahora mismo o no? ahí. Vale. Os decía que igual para entender bien este versículo igual tendríamos que leer el anterior, el último versículo del capítulo 4. Sabéis que la Biblia, cuando escribió la Biblia, no había versículos ni capítulos, eran libros, ¿no? Y alguien, por allí por el 1200, se preocupó de separarlo en capítulos, en versículos, y ahora la verdad que nos lo ha hecho mucho más fácil, porque es un sistema de localizar textos y lo podemos hacer más fácil. Imagínate antes, por ejemplo, Pablo decía, como está escrito, ¿y dónde está escrito? Como dijo el profeta, y si conocía la escritura, sí, porque no, como tienes que repasar todo el libro, ahora te dicen capítulo 8, versículo 5, y ya, vas allí y localizamos el tema, pero en un principio la Biblia era el libro. Entonces, claro, si cogemos este versículo solo, pero para entenderlo mejor tendríamos que ir al anterior, que nos da un poco referencia en qué tenemos que imitar a Dios, en qué debemos de ser imitadores como hijos amados. Y aquí nos dice que en el 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. O sea que aquí ya nos está orientando un poco en qué tú y yo tenemos que ser imitadores de Dios, ¿verdad? No es algo abstracto, no es algo místico, no es algo que nos pongamos a hacer meditación, sino que nos está ya enfocando a que nosotros tenemos que ser como nuestro Padre, y lo que tenemos que ser imitadores es el ser, ¿qué? Benignos, benévolos, cercanos unos con otros, estar en una disposición correcta unos con otros,
teniendo misericordia unos con otros. El domingo estuve aquí también, que vine a pasar a hacer unas cositas, y el domingo, ¿os acordáis? Estuve compartiendo, y no sé, quiero preguntar, pero no os acordáis, pero que hablan del perdón, de la gracia, de lo mismo que Dios ha sido misericordioso con nosotros, también nosotros debemos de tener misericordia. Hablamos de la parábola que Jesús hablaba de los dos deudores, ¿verdad? Y esto es un poco de lo que tú y yo tenemos que ser misericordiosos, ¿verdad? En este capítulo 4 de Efesios habla de la unidad, nos habla de despojarnos del viejo hombre, nos habla, el último apartado de este versículo, de la nueva vida en Cristo. Y esto es importante porque la segunda parte del versículo dice, como hijos amados. Y nos habla de un nuevo nacimiento, nos habla de tener una vida nueva. Esto no se trata, otro día hablaba con una persona en Alicante, que a veces hablamos un poco, pues, a veces fracasos, y yo les decía que a veces queremos poner cosas cristianas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hay cosas que igual venimos con una necesidad, o venir a un centro, o igual a la iglesia, porque cuando vienes a la iglesia o vienes a un centro, vienes con una necesidad, estás buscando algo. Entonces, cuando empiezas a escuchar de Dios, empiezas a escuchar y a conocer las cosas de Dios, pues en parte te gustan o sientes ahí que puede ser bueno para tu vida, pero a veces lo que hacemos es ponemos un parche, ¿no? Aplicamos cosas del cristianismo a nuestra vida cotidiana, ¿no? No queremos deshacernos del todo de nuestra vida y ponemos un parche y sabes que al final eso no funciona. Al final no funciona. Jesús que dijo que no podemos poner un remiendo de tela nueva en un traje viejo, ni podemos echar vino nuevo en otro viejo, porque eso no va a funcionar. El cristianismo no se trata de que tú, bueno, pues a veces te dicen, no, yo me voy a ir, y yo voy a ir, voy a ir a una iglesia, voy a leer la Biblia y voy a orar y me voy a portar bien. Esos son parches, queremos aplicar cosas del cristianismo, pero a nuestra vida. Pero el problema es que no, como nos dice también en Efesios en el capítulo 4, no nos despojamos del viejo hombre. Dice la Biblia que está lisiado. ¿Sabes? Que siempre va a tirar a lo mismo, ¿verdad? Y hay cosas de nosotros que no queremos deshacer, queremos poner parches y eso no va a funcionar. Entonces es importante que entendamos esta parte de como hijos. Tenemos que nacer de nuevo, ¿verdad? Otro versículo que nos habla de Lucas, si me quieres acompañar, Lucas 6, 35, 36, de Mateo, en el mismo pasaje. Yo voy a decir unos cuantos versículos un poco para ilustrar esto de imitar a Dios, aunque hay muchas más cosas. Un poco para ponernos en situación. Aquí, en Lucas dice, misericordioso como también vuestro Padre. En Mateo dice, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y nos habla del amor a los enemigos. Vamos a leerlo si queréis. ¿Sabes? Gracias. Es que la verdad que estar aquí a mí me da mucho respeto. El ponerme aquí y hablar, yo hablaba con mi hijo mayor y me preguntaba y tal, digo, mira, cada vez me da más temor hablar de las cosas de Dios, más conociendo la palabra, más temor tienes de, no porque, sino por a ver qué dices, por saber lo que dices, saber lo que no dices, y cada vez me pone más respeto el ponerme detrás del púlpito, ¿verdad? En Lucas nos dice lo siguiente: amad pues, 6:35, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con todos los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Una vez más aquí nos habla de invitar a nuestro Padre y nos habla, fíjate, de algo. Yo te leo estos versículos
Voy a leerte un par de ellos más, un poco para ilustrar el reto. Y luego vamos a ver un poco la manera en que hablar de la santificación, de la manera como Dios nos va a hacer posible que podamos hacer este tipo de cosas, que yo te digo que poniendo un remiendo es imposible. Humanamente nadie está capacitado para hacer esto que os acabo de leer, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacerlo. Pero humanamente, yo honestamente, en mí es imposible, no estoy capacitado para hacerlo. Yo no estoy capacitado en mis fuerzas para amar a mis enemigos. Antes hablábamos un poco en el primer versículo, que es en el libro de Efesios, de aquí está hablando a la iglesia, está hablando en nuestro trato entre los hermanos. Pero aquí está hablando de los enemigos. Yo me imagino que dentro de los hermanos no tenemos enemigos. Quiero creer que no. Entonces, nos da a entender un poco que esto es ya nuestra relación con gente de afuera, con gente que no son cristianos, gente que incluso hasta nos van a criticar o van a hablar mal de nosotros, y dice que nosotros tenemos que hacer el bien, que perdonar. Porque ese es el carácter de Dios. En eso es lo que tenemos que invitar a Dios. En ese el versículo anterior al 5 nos dice, en esa parte es en la que tú y yo tenemos que invitar a nuestro Padre. En tener misericordia, en ser benigno, en perdonar, en soportar. Y esto no es fácil. Esto no es nada fácil, ¿verdad? Esto es algo complicado. El Evangelio, de hecho, a veces hay colectivos que un poco se levantan en contra del cristianismo, como que se sienten atacados. Pero mira, la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. No se trata de colectivo. El Evangelio no cae bien porque el Evangelio te confronta. El Evangelio te dice, sea lo que sea, universitario, educado, culto, de buena posición social, da igual. El Evangelio te dice que delante de Dios, si no le pides perdón, estás perdido. Por eso el Evangelio no es muy popular, porque el Evangelio pone el dedo en la llaga, no solamente a ciertos colectivos, sino a todo hombre. Dice la Biblia que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Y así que, de alguna manera, a veces, hablando del Evangelio, vamos a tener gente que va a estar en contra. Bueno, vamos a leer el versículo que sigue al 1, Efesios 5:2. Aquí el apóstol Pablo nos pone el ejemplo de Cristo como modelo a seguir. Vamos a Dios, como el Señor, en qué parte de la naturaleza de Dios tenemos que imitar. Y aquí nos pone un modelo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en el 5:2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Nos sigue dando referencias en lo que tú y yo tenemos que ser imitadores de Dios. Nos muestra el modelo de Jesucristo y su ejemplo, lo que él hizo. Dice que él se entregó en un sacrificio y su vida fue como un olor grato a Dios. Su vida desprendía un olor grato a Dios en su caminar, en su manera, y así tú y yo también tenemos que imitar. Yo tengo aquí un versículo, vamos a ir a 2 de Corintios. Os voy a decir una cosa, yo tengo aquí apuntado, igual a veces en el escribir me he equivocado. Si veis que hace una cita que digo está equivocada, me lo decís, porque yo no tengo todo aquí escrito. Los versículos, digo, no lo que estoy diciendo los versículos, igual era una misma, pero en 2 de Corintios, capítulo 2, vamos a leer del 14 al 17. Este es uno de los versículos que hablan de su título, que es triunfantes
en Cristo, ¿verdad? Y dice así Pablo, dice más, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden hay ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Es curioso este texto de que Pablo dice, mas Dios, gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Ahora, si tú ves la vida de Pablo de una manera física, vemos que este hombre acabó al final de sus días en una cárcel bastante sola. Decía, me han abandonado, ciertas personas que estaban conmigo, condenado a muerte, él sufrió azotes, cárcel y sufrió varias cosas. Pero él dice que nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Ahora estábamos hablando con Tonín y me decía, pues una persona que está así enferma, dice, bueno, pues los hijos de Dios al final las cosas que nos pasan siempre hay algo. Y así es, a veces nos pasan cosas que no podemos entender, situaciones complicadas, pero si nosotros estamos en Cristo, Dios sabe las cosas, Dios sabe el por qué a veces pasamos por situaciones que a veces es cosas que Dios quiere enseñarnos, pero Pablo veía su vida como que iba de triunfo en triunfo y que su vida entregada a Dios era como un olor grato. Y ahí tú y yo pues tenemos también que tener la referencia de Cristo, porque veíamos en el versículo 5.2 que Cristo era como un olor grato al Padre, siempre obediente. Y aquí nos dice también, y este es el último versículo que tengo para un poco ahora, paramos de hacernos un poquito de reflexión sobre estos versículos, dice que nosotros también tenemos que ser como ese olor grato. Y algo que me llamaba la atención en este pasaje es que dice olor grato, vida para uno y muerte para otro. Tu vida para los que se salvan y para Dios, sobre todo para siendo una entrega para Dios, para los que se salvan es un olor grato, pero para los que se pierden es un olor de muerte, ¿verdad? Esto no sé si es complicado o no de entender, pero mira, la vida de Jesús fue así. Y de hecho, fue a la cruz, ¿por qué? Porque era olor grato para el Padre, pero para algunos la vida de Jesús molestaba. Para los fariseos, para los de aquella época que tenían un poco de control religioso, la vida de Jesús era un olor de muerte, les molestaba, les inquietaba, no les gustaba. Y eso le llevó a Jesús a la cruz. Sabemos que Jesús murió por nuestras culpas para redimirnos, pero el motivo humano fue porque a la gente le molestaba a Jesús. Era un olor que les hacía sentir mal, el olor grato para Dios, pero para algunos era un olor de muerte. Y tú y yo, pues a veces, como acaba este pasaje que hemos leído, no tenemos que medrar la palabra de Dios, no tenemos que acomodar la palabra de Dios para agradar a la gente, no tenemos que buscar seguidores, no tenemos que buscar, tenemos que hablar la palabra de Dios tal y como es, tal y como es. Buscar que nuestra vida sea un olor grato que a Dios. Eso va a suponer que nuestra vida será un olor grato, un olor que traiga vida, ¿verdad? Va a hacer que algunas personas vayan a Cristo a través de nuestro testimonio, de eso se trata. Pero para otros va a ser algo que nos van a rechazar, les va a molestar, les va a inquietar y nos van a rechazar. Pero a nosotros nos tiene que importar ser un olor grato a Dios. Para unos, de vida, para otros, de muerte. Y yo creo que esto se oye mucho, ¿no? No, se oye bien. ¿Se oye bien? Yo había un poco escogido este bloque de versículos y me paraba a pensar sobre esto. ¿Quién está capacitado?
¿quién está capacitado? ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Cómo podemos tú y yo? Porque esto no es una opción. Aquí yo no entiendo mucho de verbo ni de tiempo, el presente indicativo de tiempo no entiendo mucho, pero sí entiendo claramente que te dice ser, y es un mandamiento, que tienes que ser, es algo que te lo dice, no te da, bueno, si ves qué tal, no, es un mandamiento. Y los versículos que hemos leído, tanto para nosotros en imitar a nuestro Padre, en la parte esta de ser misericordioso, benigno, como ser y como la otra parte de ser como nuestro modelo, como Jesús, imitando su vida, ser un olor grato, ser personas, hombres y mujeres íntegros, no buscando agradar al hombre, no buscando manipular la escritura, sino ser íntegros, hablar la verdad, y a uno será para bien, otro será para mal, pero nosotros tenemos que ir en este convencimiento de que Dios va a usar nuestra vida, de que nos va a llevar de triunfo en triunfo si nosotros tenemos esta actitud, si somos honestos, si somos claros, si no buscamos engañar a nadie, si no buscamos tratar de contentar y permitir, no, ser claros. Porque nosotros no vamos a ser quien vamos a decidir quién sí y quién no. Eso no lo decidimos nosotros. Nuestro trabajo es ser imitadores de nuestro Dios, ser amorosos entre nosotros. En Juan 17, 21, ¿qué decía Jesús? Sed uno, como mi Padre y yo somos uno, ¿para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Así que tenemos que estar en esto en nosotros, de tener amor, misericordia, soportarnos, que a veces nos cuesta tanto en el día a día, los roces, digamos el domingo, ¿verdad? Las dos deudas, uno que debía tanto, el otro que debía tan poco, y a veces es así, se nos perdonan mucho, y nos gozamos en Dios, que no ha perdonado tanto, pero y tú, perdona, por cualquier tontería, crea ese dolor, que queda ahí, tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. No de apariencia, no se trata de las hombres, no, se trata de corazón, de tratar de saber perdonar, saber soportar, saber tener una actitud correcta unos con otros, como Cristo nos ha perdonado, ¿verdad? Como Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús, imitar el modelo que Dios nos ha dado a nuestro Señor Jesús. Y esto no es fácil, y yo pensaba, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Quizás para algunos están diciendo, Juan, pues eso que estás contando, yo no puedo. Y yo en mis carnes tampoco puedo. Pero mira, en Romanos 8:29 dice que Él, vamos a leerlo, no lo tengo apuntado, pero en 8:29 de Romanos, Pablo dice así: pero porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira, esto tiene que traer alivio a nuestro corazón, tiene que traer consuelo, porque esto nos habla de que Dios quiere, que tú y yo seamos imitadores suyos, de que en esto no estamos solos, de que Él quiere. Y hay otro versículo que estábamos en Alicante compartiendo el libro de Romanos los viernes, y en Romanos 8:11 hay un versículo que nos gustaba mucho cuando estábamos ahí leyendo, y lo vamos a leer, porque yo quiero hablarte de la santificación, ¿no? De lo que Dios quiere hacer con tu vida, con mi vida, y desde, si Dios permite, hoy y mañana por la tarde, pero entendiendo bien cuál es nuestra posición en Cristo y cuál es el punto de partida. Ser imitadores de Dios no es, venga, pues ahora ¿qué dice que la Biblia que hay que hacer? Ah, bueno, venga, que hay que dar limosna, venga, pues ahora vamos a orar, venga, vamos a orar. ¿Qué hay que hacer? Hay que orar, venga, pues vamos a orar. Hay que leer la Biblia, pues ahora voy a leer 10 capítulos al día. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar, venga, vamos a orar. No está hablando tanto de eso. Está hablando de la naturaleza de Dios en tu vida. Está hablando de imitar a Dios en su carácter misericordioso. Está hablando en un cambio profundo de tu corazón, en un nuevo nacimiento donde Dios va a estar contigo, ¿verdad? Y Él quiere que Cristo sea el primero entre muchos hermanos. Y cuando leíamos este versículo de Romanos 8:11, a mí hay una cosa cuando habla de moral, yo decía esto un poco, mi mujer, en una cosa que hablando me hizo aquí entender, no vamos a ver, dice,
Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, pues Espíritu que mora en vosotros. Y cuando habla aquí de mora, de morada, la palabra que usa es hogar, ¿verdad? Si digo esto que he aprendido nosotros, mi mujer y yo llevamos 18 años casados y en Vigo vivimos en tres casas diferentes. Ahora en Alicante llevamos ya 12 años en la misma casa. Y un día ella dijo algo que a mí me llamó la atención, porque llevamos ya tiempo viviendo en Alicante y un día me dice, mira Juanjo, estoy empezando a sentir que esto es mi hogar. Y yo, no era ya. Y es que los hombres somos diferentes a las mujeres, ¿verdad? Nosotros los hombres vemos una casa, una mesa, comemos, pero las mujeres tienen una sensibilidad diferente. Ellas ven un hogar es un sitio que no es una casa, es un sitio donde ellas lo ponen a su manera, sus cosas, sus detallitos y se sienten en su hogar. Es algo diferente, ¿verdad? Nosotros los hombres vemos una casa, ¿no? Las mujeres ven un hogar, ven y nos, es bonito, ¿no? Porque te paran y tal. Y yo me llamó la atención cuando dije eso, y cuando leí este versículo y cuando vi que la palabra morada es hogar, entendí este versículo de una manera diferente. Porque ya no solamente es que Dios quiera venir a vivir a tu corazón, sino que Dios quiere hacer un hogar en tu corazón. Quiere hacer un sitio, adaptarlo, donde Él se encuentre a gusto. Y esto es diferente, ¿verdad? Es diferente un poco el que simplemente es que Dios quiere venir a hacer un hogar en tu corazón, a vivificar tu vida, a cambiarlo. Y eso se llama santificación. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 6, vamos a leer del 1 al 6. Todo el capítulo 6 de Romanos nos habla de la santificación, el capítulo 5 nos habla de la justificación y el capítulo 6 nos habla de la santificación, ¿verdad? La justificación nos pone en paz con Dios, nos quita el sentimiento de culpa, nos perdona. La santificación nos ayuda a vencer al pecado, ¿verdad? La justificación nos quita el sentimiento de culpa del pecado, pero la justificación y la santificación nos ayuda a vencer el pecado. Es diferente. Vamos a leerlo, vamos a leer del 1 al 6. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿verdad? Este pasaje nos empieza hablando de que vivimos en la gracia, ¿verdad? Hemos sido justificados por la fe de la gracia. Hemos recibido el perdón de Dios instantáneamente. La justificación es instantánea. Tú pides perdón a Dios y en ese momento tú ya eres santo, ya estás perdonado. Ahora, te digo una cosa, te levantas en la siguiente y eres el mismo, pero ya eres santo. Y la santificación es el proceso que Dios, tratando con medio del Espíritu Santo, como hemos leído en Romanos 8:11, va tratando con tu vida, cambiando con tu vida, ayudándote a dejar de que tu vida no sea igual, ¿verdad? A veces podemos ver cristianismos, soy cristiano, como vivo la gracia, pues puedo hacer lo que quiera, no pasa nada, yo soy bueno, Dios me va a perdonar. Eso es un error tremendo. No hablamos tampoco de obras de, voy a ser, no, tampoco, hablamos de una vida en Cristo. Una vida donde tú, obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo a Dios, tu vida va a ser transformada.
donde tú vas a tener una actitud diferente, donde el pecado tú ya no quiere decir que no vayas a volver a pecar. El cristiano puede que peque, de hecho pecamos cada día, un mal pensamiento, pero no practicamos el pecado, ¿verdad? No practicamos el pecado. Estamos en un caminar con Dios, estamos en un caminar con Cristo. Hemos sido justificados y en ese punto de partida empezamos a entender que esa vida ya tiene que quedar atrás y que tenemos que empezar a tener como referencia a Cristo, el modelo que tenemos que seguir, el modelo que Dios nos ha marcado para poder seguir con la fuerza y con el poder del Espíritu Santo, habitando nuestras vidas, haciendo morada, ayudándonos cada día en el proceso de la santificación. Y ahora, para eso tú y yo nos tenemos que identificar en Él. Siempre cuando hablamos del bautismo, ¿verdad? Yo cuando quiero hablar con las personas del bautismo, explicarle algo, me dice, ay, mira, que quiero bautizar. Esto es uno de los textos que cojo pues, para explicar un poco, el que tú y yo nos podamos identificar con Cristo en qué, en su muerte y en su resurrección. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que tú tienes que ser crucificado. El que fue crucificado fue Cristo por ti y por mí. No, y hay un pasaje que explica muy bien esto. Si me acompañan, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3. Nos habla de una buena conciencia, ¿verdad? Yo creo que aquí bien explica porque el hecho sí del bautismo, la ceremonia en sí, el que tú te metas en el agua y salgas del agua, no va a cambiar tu vida. Eso es un acto de fe. Un acto de fe que tú públicamente haces para que la gente vea tu decisión. Una decisión que tú ya has hecho en tu corazón, es un mandamiento, pero en sí el rito, el meterte bajo el agua, no limpia tu cuerpo. Es tu actitud hacia Dios lo que cambia, ¿no? El identificarte, lo que significa quizás ese acto es que tú te identificas con Cristo ¿en qué? En su muerte y en su resurrección, ¿verdad? Tú te identificas con Él, identificas tu muerte, la aplicas en tu vida. Y aquí, en este pasaje de 1 de Pedro 3:20, nos habla de que hubo 8 personas que se salvaron, ¿verdad? Dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, aquí nos pone estas 8 personas como ejemplo del bautismo que corresponden. Ahora, estas personas no fueron sumergidas en agua. Las que fueron sumergidas en agua fueron las que Dios trató como juicio en el diluvio. Dios predicó por medio del arca. Noé estuvo construyendo el arca y desde que empezó a construir el arca hasta que acabó, ese arca estaba dando testimonio de la misericordia de Dios hacia la gente. Ese arca estaba Dios paciente con su misericordia dando testimonio de que iba a haber un juicio, Y la gente tuvo la oportunidad de meterse en ese arca, pero dice que solamente 8 entraron. Noé con su mujer y sus 3 hijos con sus 3 mujeres. Y aquí nos representa el identificarse con el arca, lo que es el bautismo, pero ¿qué pasó ahí? Pasó que el arca le salvó. Ese arca, el estar en Cristo, no nos va a salvar el acto, nos salva, no tienes que crucificarte, esto no es un acto de negación, el imitar a Dios no es un acto de negación, de contrición, es un acto de fe. Un acto de fe, de que tú creas que la muerte de Cristo y su resurrección son suficientes.
Y ahí tú estás a salvo. Esto es un poco identificarnos con Cristo Jesús, identificarnos en su muerte, en su resurrección, el saber que estamos en Cristo, estamos en Él, estamos a salvo, cada día. Esto de invitar a Dios no trata de que tú te pongas a poner a ver qué tengo que hacer, se trata de que estés en Cristo Jesús. Y que digas, Señor, aquí estoy cada día. Señor, ayúdame. Tú me dices que tengo que perdonar esta situación, pero tú sabes cómo me cuesta. Ayúdame. Estoy en ti. Tú estás conmigo. Como decía Jesús, yo estoy con el Padre y el Padre está en mí y quiero que sea uno en nosotros para que el mundo crea. Esto tiene que ver con imitar a Dios. Esto tiene que ver con que tú y yo podamos llegar a llevar adelante estos versículos que hemos leído al principio. Que para ti y para mí, en nuestro yo, es imposible. No se puede. No podemos tratar de poner un remiendo en nuestra vida, un parche, o tratar de acoplar cosas cristianas a nuestra vida, porque eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Es imposible que funcione. Eso tiene poco recorrido. Lo que tiene que recorrido es que tú te identifiques con Cristo. Que tú entiendas que su muerte y su resurrección son suficientes para tu vida. Y que tú estás en Cristo. Estás con estas 8 personas en el arca, dentro, a salvo. Y ahí puedes caminar tranquilo. Ahí tienes paz, ahí estás justificado. Ahí ya no tienes que andar con tormento, ya no estamos en la ley. Ahora ya no vivimos en la ley, no vivimos por rito, no vivimos por norma, vivimos en la gracia. Pero una gracia que no tiene que ser instrumento de dejadez, de que porque estoy en la gracia todo vale. Todo lo contrario. ¿Verdad? Pablo decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia. ¿Qué es eso de esforzarse en la gracia? Es valor a la gracia, darle importancia a la gracia. Dar importancia a lo que Dios ha hecho por ti. No ser negligente. No se trata tampoco de que te pongas a competir o a tratar de ser bueno. Simplemente estar en Cristo Jesús. Obedece. Deja que le haga la obra. Cree, como hemos leído el versículo de Romanos 8:11, que Él quiere habitar, morar, hacer un hogar contigo y va a vivificar tu vida. Que Él te va a ayudar en esas cosas imposibles. Todos tenemos cosas imposibles que Dios quiere. ¿O no? No, pero tenemos que conocer cuál es nuestra posición, tenemos que conocer dónde Dios nos ha colocado, nos ha puesto. En el libro de Efesios, ahora vamos a ver unos versículos que un poco hablan de esto, ¿verdad? De dónde Dios nos ha puesto. En Efesios capítulo 1, del 18 al 20, si me acompañáis, yo creo que este verano estuve en Vigo y acabo de compartir, le digo a José, mira, en el cuarto, me lo he clavado, no, en el cuarto, me confundí un poco. Ahora voy, no pues ahí Vigo la reloj que parece esto que dice. Efesios 1, 18 y 20. Vamos a leer. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que queremos segura operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo habla aquí a los Efesios, y un poquito antes, en el versículo 15 de este capítulo, dice que le había oído de su fe y del amor que tenían entre ellos. Los Efesios, pues parece ser que eran gente de fe, que era gente que compartía, que tenían amor entre ellos. Pero aquí Pablo dice que oro para que Dios alumbre vuestro entendimiento. El otro día hablaba con una persona y hablamos de esto, ¿verdad? A veces hablamos de los viejos tiempos y ¿verdad? Pues éramos un poco... Había poco entendimiento, ¿verdad? Igual había fe, ¿verdad? Teníamos mucha fe, mucho empuje. Te mandaban un paquete con 2 zapatos, ya mirabas, había un compartir ahí, pero había poco entendimiento. A veces lo importante es, claro que sí, por supuesto, ¿verdad? Pero también tenemos que aprender a entender dónde Dios nos pone.
¿Dónde Dios nos ha puesto aquí? Dice Jesús que el poder que operó en él, que lo levantó de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales. Ese es el poder que opera también en nosotros. De hecho, el capítulo 2 que dice, cuando estabais muertos, que Dios os dio vida. Y en Romanos dice, nos vivificó. Ese poder que operó en Cristo, operó en nosotros en el gran milagro de que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Y nos ha sentado. Y en el libro de Efesios nos habla de, había apuntado ahí 5, cuando habla de los lugares celestiales, que bueno, a veces estos celestiales suena como al cielo, pero podríamos decir más lugares espirituales, ¿verdad? Como antes hablábamos, a veces vivimos en medio de un mundo espiritual, que no vemos, que no, en parte percibimos, pero no vemos todo lo que se mueve detrás, ¿verdad? Tú lees la historia de Job, y Job estaba ahí, hombre, viviendo una situación complicada. Vinieron amigos a consolarle, y veía lo más de uno, venimos a consolarte, Job, pero algo habrás hecho para que pase todo esto. Y en esa situación, pues Job perdió a sus hijos, su mujer, que decían la maldice, perdió sus riquezas, sus amigos, y en medio de esa situación nadie veía que detrás había una situación espiritual, ¿verdad? Un día Dios le dice, vino Satán y dijo, ¿qué? ¿Has visto a mi seco Job? Que claro, con todo lo que tiene, bueno, quítale todo, pero no le toques. Dios soberano poniendo límites. Luego vino otra vez, ¿qué? ¿Has visto? Sí, claro. Tócale y verás, pie por pie. Verás si tu maldición no. Tócale, pero no le quites. Siempre Dios, en su soberanía, con el control de la situación. Y aquí vemos una situación espiritual detrás de la vida de Job, de los amigos, de su familia, pero que ellos no podían percibir. Luego al final hubo revelación y pudo entender cosas, ¿verdad? Y su vida prosperó de nuevo, ¿verdad? Pero en ese momento no estaban viendo lo que había detrás. Y tú y yo muchas veces vivimos situaciones, ahora hablamos con Tonín, que igual no puedes entender por qué. ¿Por qué me pasa esto ahora? Porque nosotros antes de venir aquí al encuentro, ahí en Alicante, nos han pasado un poco de todo. Somos una comunidad pequeña y 4 cositas que nos pasen nos trastocan un poquito. La gente, los problemas, los vehículos, las situaciones, el mover, te pasan 2 o 3 cosas y te afectan. Y a veces te vienen situaciones y dices, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y no podemos entender, pero detrás hay un mundo espiritual, y nosotros tenemos que saber dónde estamos. Como antes leíamos en el versículo este del triunfo, una vida de triunfo en triunfo. Pablo, de triunfo en triunfo, mira, a Pablo le pegaban, le metían en la cárcel, lo apedreaban, le daban latigazos, pero él podía decir, voy de triunfo en triunfo, porque voy caminando en Cristo, voy siendo un olor grato, voy tratando de agradar al Padre, no voy manipulando la palabra, voy diciendo las cosas como son. Tengo una conciencia limpia con Dios. Y me pasa situaciones, bueno, Dios sabrá, algún día las entenderé o no. Algunas veces sí que nos pasan cosas por nuestra torpeza, evidentemente. No todo está espiritual. A veces nos pasan cosas porque somos torpes y a veces porque somos ignorantes y no entendemos cosas. También nos pasan cosas. Pero tenemos que entender aquí, en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice que el Padre nos ha bendecido en los lugares celestiales. El 1:20 que hemos leído ahora dice que Cristo se sentó a la diestra en los lugares celestiales. En el 2:6 dice que nosotros, Iglesia, su pueblo, Cristo nos ha sentado con Él en esos lugares celestiales. Luego en el 3 dice para que la multitud de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y por último, en 6:12, cuando habla de la armadura, dice que tenemos toda la armadura porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Ahora, aquí Pablo está explicando que hay un mundo espiritual, pero está explicando que Dios nos ha bendecido en esos lugares espirituales, que Cristo se ha sentado en esos lugares porque Él murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y Él cuando subió al cielo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y con Él, Cristo ha sentado a su iglesia, a ti y a mí.
Estamos como en el arca, estamos identificados en la muerte y la resurrección de Cristo y estamos con Él sentados en ese lugar. Este es nuestro lugar. Somos santos. Ya sé que dice santo y otra vez sí. Mira, hay una carta, la carta a los Corintios. ¿Cómo empieza la carta a los Corintios? Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Corinto. Ahora tú, acto seguido, porque acto seguido Pablo empieza un poco a introducir. No os puedo hablar como a gente madura, porque sois un poco maduros, sois como niños, porque hay divisiones entre vosotros. Como hay más relaciones, si no. Hay uno de vosotros que está en una relación con su madrastra. Hay una serie de cosas que si tú y yo nos dicen de una iglesia que hacen eso, que diríamos, esos son una banda. Pero Pablo les dice a los santos. A los santos que están ahí. ¿Eran perfectos? No. Pero estaban justificados. Estaban en el proceso. Pero estaban en Cristo. Dios, cuando los miraba, como cuando te mira a ti y me mira a mí, ve a Cristo crucificado. Tú no has sido crucificado, Cristo ha sido crucificado por ti. Y esa muerte de Cristo en la cruz te vale a ti. Cuando Dios te mira a ti, te ve a través de la muerte de Cristo. Si tú te identificas con Él, como hablamos lo del arca, si tú te identificas con Él, Dios te mira, Él ve a Cristo crucificado, Él te ve santo. Con muchas cosas que cambiar. Para eso está la santificación, para cambiar nuestra vida. Pero tú y yo tenemos que entender cuál es el proceso, cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro sitio, cuál es el punto de partida para que tú y yo podamos llegar a ser imitadores de Dios. ¿Cuál es nuestro lugar en Cristo Jesús, donde Él nos ha perdonado, nos ha limpiado y donde Él está trabajando con el Espíritu Santo, santificando nuestra vida, haciendo la obra en nosotros por medio de la fe? Pero tú y yo tenemos que conocer cuál es nuestro lugar. ¿Dónde estamos? Estamos sentados con Cristo en ese lugar celestial. Y a veces nos van a pasar situaciones complicadas, nos van a pasar cosas, vale, bien. Cosas que igual hasta no vamos a entender, pero una vez tenemos que tener tú y yo claro, yo estoy en Cristo. Yo estoy perdonado. Dios está tratando con mi vida. Yo voy a tratar de agradecer. Yo no voy a manipular cosas, voy a tratar de ser fiel. Y si me vienen situaciones complicadas, pues voy a arrodillarme y voy a pedirle a Dios que me ayude con esta situación. Y si a veces hay situaciones que ofensan, dice la palabra de Santiago, que todos ofendemos. Y si todos ofendemos, todos somos ofendidos. ¿No? Pues lógica, es sencillito. Ahora, tenemos que poder perdonar, amar, ser benigno y ser de testimonio. Vamos a ir a segunda de Pedro, y ya voy a acabar a 4 minutos. En segunda de Pedro nos habla de la experiencia que él tuvo en el monte, y es curioso porque también este pasaje va seguido de cuando habla de la nueva naturaleza, de ser partícipes de la naturaleza divina, ¿verdad? Un poco de lo que estamos hablando aquí. Y él habla de la experiencia que tuvieron en el monte, de la transfiguración. Yo quiero acabar con esto como un ejemplo sencillo, seguiremos luego mañana por la tarde. Vamos a leerlo. Tenéis segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 20. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. ¿Verdad? Aquí en este texto Pedro, habla de la experiencia que tuvo en
en el monte, cuando Jesús se transfiguró. Ahí estaban Pedro, Juan y Santiago, y ellos pudieron ver la gloria de Dios, pudieron ver a Cristo glorificado, pudieron ver blancos, sus vestiduras blancas, resplandecientes, pudieron ver a Cristo glorificado. Vieron a Elías, vieron a Moisés hablando con él, y escucharon la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, y fue una experiencia para sus vidas tremenda, tremenda, ¿verdad? Por eso Pedro dice: mira, no nos hablamos de fábulas ni de cuentos, sino de cosas que hemos conocido. Juan, en la primera carta, que dice: tocante al verbo de vida que vimos con nuestros ojos, que palparon nuestras manos, que fue algo real entre nosotros. No hablamos de cuentos, de fábulas, sino de la experiencia que tuvimos con él, ¿verdad? Y habla de esta experiencia que marcó su vida, y aquí no me da cuenta, pero yo pensaba de esto. Pensaba en lo que está compartiendo ya un poco para acabar, ¿no? Haciendo un resumen de todo, de lo que supone la primera parte de los versículos que hemos leído con respecto a ser imitadores de Dios. De lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios, de misericordia, perdón y amor. La cual tú y yo, como iglesia, cristianos, tenemos que ser un reflejo entre nosotros, en nuestra forma de vivir y también en lo de afuera. Y es un reto que en nuestra carne es imposible, no es fácil. No es que no sea fácil, es que en nuestra carne es imposible. Y por eso os decía al principio de que no se trata de que, bueno, ¿qué es esto de ser cristiano? Bueno, a ver cómo funciona esto. Cantar canciones, aprender a hacer cosas, no se trata de que tú veas cosas agradables en el cristianismo y creas que, bueno, pues esto lo pongo en mi vida, me va a funcionar y puedo seguir un poco ahí a dos bandas. No te va a funcionar. No se trata de poner parches, se trata de que tú seas un hijo de Dios, de que nazcas de nuevo, de que te identifiques con Cristo en su muerte, en su resurrección, en que sepas cuál es tu lugar. Tu lugar está en Cristo, pero tú estás sentado con Cristo. A nivel personal, la iglesia está sentada en Cristo, en esos lugares espirituales, porque Él nos ha sentado ahí con Él, no por nada que hayamos hecho, no por ningún mérito propio, sino porque Él, por medio de nuestra fe, nos ha sentado con Él y nos quiere dar vida en Él, ¿verdad? Y como decía Yanko ayer, que en este encuentro podamos venir con un corazón, que podamos ver la gloria de Dios en parte, podamos sentir la gloria de Dios, podamos sentir su presencia, podamos sentir su amor, podamos conocer cuál es nuestro lugar en Él. Porque luego, ¿sabes qué pasa? Cuando bajaron del monte, ¿qué se encontraron? Porque tú y yo no vamos a encontrar el monte. Cuando bajaron del monte, se encontraron a un padre desesperado, a un niño atormentado, a los discípulos, otros discutiendo con los fariseos. Con lo que tú y yo no vamos a encontrar el uno, con la furgoneta rota, con este que no sé qué, con los niños del día a día. No vamos a encontrar el uno. Pero el tiempo que estemos aquí, puede haber experiencias como estuvo Pedro, que marquen nuestra vida, que nos hagan conocer quiénes somos, que nos haga saber cuando vengan estas situaciones cuál es nuestro lugar, para que no desesperemos, para que no nos vengamos abajo, para que no que sepamos no por nada que haya hecho, por la fe. Cristo me ha sentado a su lado. Estoy en Él, puedo contar con Él, estoy salvo, me he identificado con Él, estoy a salvo y Él me va a ayudar con que me va a vivificar, va a cambiar mi vida, está conmigo. Porque el lunes volvemos a lo mismo, ¿sí? Pero que volvamos un poquito por dentro diferente, ¿eh? Pues te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sí, gracias por tu Dios bueno, por habernos dado a Cristo Jesucristo. Por habernos sentado con Él, Señor, en esos lugares espirituales. Donde tú nos guardas, Señor, donde tú estás trabajando con nuestras vidas, estás esperando en nosotros, Señor. Nos podemos estar confiados de que eres un Dios bueno. Ayúdanos a estar en ti, Señor, a vivir en ti, a ser obedientes a ti, a obedecer tu palabra, a dejar que tú hagas la obra de nosotros, Padre. Te pido por este encuentro, Señor, que sea un tiempo especial, que sea un tiempo especial.
vamos a salir renovados, Señor, entendidos. Que nos volvamos a nuestras casas, a nuestra vida normal, del día a día, Señor. Vengan los problemas, las dificultades, pero sabemos quiénes somos. Sabemos cuál es nuestra identidad, Señor. Tenemos claro que somos tus hijos. Queremos parecernos a ti.